Hola mis hermanos, tengan muy buen día cada uno de ustedes. Les habla su hermano en Cristo, Evelio Cruz, de Renovación Carismática Católica RCC. En esta ocasión vamos a meditar y reflexionar el Santo Evangelio, mis hermanos, tomado de San Juan capítulo 10, versículo 31 al 42. Gloria a ti, Señor. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: por encargo del Padre les hice ver muchas obras buenas. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Le contestaron los judíos: por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios. Jesús les contestó: ¿no está escrito en la ley de ustedes? Yo les digo, son dioses. Si la ley llama dioses a aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios, y la escritura no puede fallar, ¿cómo dicen tú blasfemas al que el Padre consagró y envió al mundo? Porque dijo que es hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean en las obras aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces intentaron arrestarlo de nuevo, pero él se les escapó de las manos. Pasó de nuevo a la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba en otro tiempo, y se quedó allí. Acudieron muchos a él y decían: aunque Juan no hizo señal alguna, todo lo que dijo de éste era verdad. Y allí muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, en este día nosotros vamos a reflexionar el Santo Evangelio, mis hermanos, qué especial, mis hermanos, como nos dice la palabra del Señor en este día. Mis hermanos, cuánta persecución para Jesucristo, ¿no? Porque Él decía que era el Hijo de Dios. Esa era la cólera, vamos a decir, lo que los fariseos, los letrados totalmente no le aceptaban a Jesús. Mis hermanos, y esa es totalmente lo que en realidad, el problema que se estaba dando, ¿no? Que a Jesucristo totalmente no le aceptaban y buscaban la manera como totalmente acusarlo, ¿no? Porque no caía bien su palabra no llenaba los requisitos en aquel tiempo, o mejor dicho, él como que estaba blasfemando el nombre de Dios al llamarse Hijo de Dios, estaba tomando el nombre de Dios en vano, y eso era uno de los pecados totalmente. Ustedes se recuerdan que es uno de los mandamientos: no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces ellos totalmente, mis hermanos, ese era el disgusto y no estaban de acuerdo. Entonces, mis hermanos, en esta ocasión dice que tomaron hasta, imagínense, piedras para apedrearlo, ¿no? ¿Sí? Hoy quizás a nosotros, mis hermanos, no nos van a tirar esas piedras así que nos van a doler, mis hermanos. Pero a Jesucristo sí se las iban a tirar así, ¿no? Porque era pecado que alguien se hiciera pasar por hijo de Dios, tomara el nombre de Dios en vano. Totalmente tenía que morir apedreado, mis hermanos, ¿sí? Entonces aquí Jesucristo totalmente, mis hermanos, Él se enfrenta. Yo digo, qué valentía totalmente la de Jesucristo, ¿no? Qué valentía, qué hombre tan valiente, tan lleno de energía, de valor, no tener miedo, aunque para él sabemos que no fue fácil, ¿sí? Pero fue un hombre totalmente que se llenó de valor, mis hermanos, y empezó a hablar de Dios, ¿no? Dice: Jesús les dijo, por encargo del Padre les hice ver muchas obras buenas. Y mis hermanos, es el Padre que lo enviaba, pero ellos totalmente no creyeron totalmente, no creyeron que Jesucristo era el enviado del Padre, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento ya se nos profetizaba que vendría el Mesías, que vendría el elegido de Dios. Y los judíos totalmente no lo pudieron notar, no lo vieron, ¿sí? Porque ellos pensaban que el Hijo de Dios vendría
saldría de un palacio, ¿no? De un rey, un príncipe montado en caballo, con ejército, con lujos, con riqueza, con cuantas cosas, mis hermanos, así pensaban ellos, ¿no? Pero como no fue así, Jesucristo totalmente vino de una aldea llamada Nazaret, ¿no? De un lugar el más pobre, según dicen los estudiosos que era el más pobre, incluso ni se tomaba en cuenta ese lugar, ni se le mencionaba ni nada de eso, pero Jesucristo vemos cómo toma esos lugares que no los toman en cuenta, ¿no? Y que los hacen a un lado. Mis hermanos, Jesucristo allí totalmente va a permitir o va a hacer que nazca el Hijo de Dios. ¿Sí? Porque Dios se manifiesta también en lo sencillo, mis hermanos. Sí, Dios se manifiesta ahí en lo sencillo, en lo que la gente totalmente toma por, como les dijera, que no le da importancia, que lo ven de menos, que lo hacen a un lado. Usted no se sienta mal cuando a usted le hacen de menos, cuando el demonio lo hace de menos, cuando el demonio le hace sentir que usted no vale para nada, que usted es basura, porque delante de Dios usted está valiendo, tiene un gran valor. Cuando el demonio a usted se lo dice que no vale para nada, Dios le dice, tú vales y vales mucho. Eres la niña de mis ojos. Y así dice Zacarías 2:12. El que toca a ustedes, el que los toca a ustedes, me toca la niña de mis ojos. Por eso, mis hermanos, yo les digo que sigamos adelante, que sigamos adelante. Aquí el evangelista San Juan nos está hablando, que dice que lo contestaron los judíos, que por ninguna de esas obras totalmente lo apedreaban, sino por la blasfemia, imagínense, por la blasfemia totalmente, ¿no? Que estaba haciendo según Jesucristo en esos días, en ese tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, sobre todo porque él se hacía llamar hijo de Dios, ese era totalmente el problema, ¿no? Para los judíos, eso es lo que totalmente a ellos los llenaba de ira y no les gustaba. Entonces dice que, porque siendo hombre te haces Dios. Imagínense que cuando el demonio totalmente ciega a las personas, no les deja ver la realidad y la pueden tener enfrente. Pero cuando viene una mentira, cuando viene una verdad, una mentira, mejor dicho, disfrazada de verdad, maquillada de verdad, la mayoría lo cree, la mayoría lo entiende, la mayoría lo va a aceptar, ¿sí? Pero cuando viene totalmente cuando viene la realidad, cuando viene la verdad, esa nadie la quiere, nadie la aprecia. Por eso, mis hermanos, en esta mañana el Señor nos está hablando y como era el Hijo de Dios no le creyeron. Pero si hubiera venido otro y en otra ocasión, creo que ellos se lo dice también, si viniera venido otro hablando en mi nombre, o usurpando mi nombre, ustedes lo hubieran creído, ¿verdad? Entonces por eso dice acá, Jesús le contestó, no está escrito en la ley de ustedes, yo les digo, son dioses, ¿sí? Y creo que lo vemos en el Salmo 82, en el Salmo 82, perdón. Ahí lo podemos ver totalmente, ¿sí? ¿Sí? Nosotros somos pequeños dioses, ¿por qué? Porque pequeños dioses con D minúscula, ¿sí? A eso también hay que ver. ¿Por qué? Porque tenemos una mente, tenemos un cerebro, podemos pensar lo que hacemos, ¿sí? Dios nos ha dado las manos, nos ha dado inteligencia, ¿no? ¿Cuántas personas no tienen sabiduría para hacer un trabajo, hacer esto, hacer lo otro? Son dotadas de sabiduría, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo hacer algo que los demás no lo puedan hacer o alguien pueden ser más inteligentes que yo en hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en lo material y asimismo también en lo espiritual, ¿no? Entonces, mis hermanos, dice, si la ley llama a dioses aquellos a quienes se dirigió la palabra de Dios y la escritura no puede fallar. Sí, la palabra de Dios no falla. ¿Por qué no falla la palabra de Dios? ¿Por qué no falla? Porque no es palabra de hombres, es palabra de Dios, es palabra fiel. Y Ezequiel 12:25 dice que Yahvé dice y se tiene que hacer. Yo Yahvé digo y lo hago. Sí. Y casi en la mayoría de las lecturas de Ezequiel, del libro del profeta Ezequiel, así nos va a decir. Al final de la profecía, Dios va a decir siempre, yo Yahvé digo y lo haré. ¿Sí? Porque Él no miente, Él siempre cumple, ¿sí? Y en Números 23:19 dice que Dios no es hijo de hombre para mentir. Entonces Él siempre va a ser fiel.
mis hermanos. Y eso es lo que totalmente los judíos no entendieron, ¿no? ¿Sí? Y como les va a decir él, no estoy usurpando el nombre de Dios, no estoy pecando, porque además él era el Hijo de Dios y la palabra dioses, sobre todo en minúscula, ya se mencionaba, ¿no? Sí, pero no, ahí no se estaba usurpando el nombre de Dios, ahí no se estaba tomando el lugar de Dios, ¿no? Entonces dice acá, como dicen, tú blasfemas al que el Padre consagró y envió al mundo porque dijo que es Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Jesucristo totalmente dio, mis hermanos, dio totalmente las pautas, todas las pautas de que totalmente Él era el Hijo de Dios. Él totalmente lo dio, se dio a conocer totalmente. Y los judíos totalmente, el demonio los cegó totalmente. Y a nosotros también, cuántas de veces el demonio nos ciega, aún viendo las obras de Dios, aún viendo las maravillas de Dios, aún viendo las maravillas de Dios. Y nos hay quien, o a veces no creemos, pero ¿cómo va a ser eso, no? Sí, o no creo que sea la presencia de Dios, no creo que sea Dios el que le hable a esta persona, yo no creo que Dios se manifieste aún viendo nosotros los milagros, las maravillas, ¿sí? En nuestra misma persona, en nuestra misma familia, quizás Dios ha obrado y todavía dudando, ¿sí? Y Dios totalmente, mis hermanos, estaba haciendo obras grandes, milagros, sanaciones, curaciones, y ni aún así esta gente le creía, ¿sí? Entonces, como le dice él, ¿verdad? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero como él estaba obrando, estaba haciendo milagros, ahora tenían mayor pecado, y se lo dice él en otra parte. Ahora tienen mayor pecado, ¿por qué? Porque totalmente él se dio a conocer como el Hijo de Dios haciendo obras, haciendo milagros, ¿sí? Haciendo milagros, curaciones, mis hermanos. Y por eso Dios en esta tarde, mis hermanos, nos habla a todos nosotros, nos habla, ¿verdad? Nos habla. Aquí dice, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre, ¿sí? La incredulidad más grande es aquella, mis hermanos, que aún Dios demostrándose, aún Dios mostrando las maravillas, mostrando su gloria y no creer, ese es pecado más grande todavía, un pecado gravísimo, mis hermanos. Por eso, si a usted Dios le ha hecho milagros, si en usted Dios ha obrado, si en usted Dios ha hecho grandes cosas, crea, crea totalmente. Y los frutos del Espíritu Santo ya los conocemos. Los frutos ya los conocemos del Espíritu Santo, que es paz, mansedumbre, amor, fuerza, fortaleza, sabiduría. Y siempre, mis hermanos, todo lo que se haga va a ir en dirección hacia Dios. Y aquí dice, ¿verdad? La palabra del Señor dice, entonces intentaron arrestarlo de nuevo, pero él se escapó de las manos. Y como no había llegado su hora. Eso era lo que querían totalmente, buscaban los judíos totalmente arrestarlo, acusarlo. Por eso muchas veces, y creo que estos evangelios se han dado más antes, ¿no? En estos días se ha venido hablando de todo esto, que incluso a él le preguntaban, no para, no para a decirle qué bonito, no qué bonito cómo hablas o te aprobamos, no, para hacerlo caer, para acusarlo totalmente, mis hermanos. Eso totalmente era lo que los fariseos y los letrados buscaban cuando le hacían preguntas. Pero él como estaba dotado de sabiduría, es el mismo Dios, era el mismo Dios, él totalmente les responde, ¿no? Les responde, ¿verdad? Sin ningún problema, sin ningún problema. Entonces por eso dice que intentaban arrestarlo, pero él se les escapó de las manos. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora, ¿sí? No había llegado su hora. Entonces dice, pasó de nuevo a la otra orilla del Jordán donde Juan bautizaba en otro tiempo y se quedó allí. Acudieron muchos a él y decían, aunque Juan no hizo señal alguna, todo lo que dijo de éste era verdad y allí muchos creyeron en él.
Entonces, miren hermanos, Juan el Bautista, por ejemplo, ¿no? Aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista totalmente ya hablaba de Dios, ya hablaba de Jesucristo, ya hablaba de este hombre, ¿no? De este hombre que sabemos de que Juan vino antes, ¿sí? De que Juan vino antes de Jesucristo y como dice que él va a ser el precursor, el que viene a preparar el camino del Señor, ¿sí? Porque él va a venir antes que Jesucristo. Así es, mis hermanos, que qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes y que el que pueda ver este video sea bendecido, que se fortalezca a través de esta palabra, mis hermanos, en esta mañana. Y que el Señor me los bendiga, me los guarde siempre y ánimo a seguir adelante. Y en esta hora le vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, por este momento que nos ha regalado. Te pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos, que tú llegues ahí donde ellos se encuentran, ahí donde ellos están, tú llegues, Señor, en esta hora, Padre. Gracias por esa palabra, gracias por esta palabra bendita, esta palabra llena de bendición, llena de poder. Te suplico, mi Rey, que llegues a cada uno de tus hijos en esta tarde, porque para ti es la gloria, para ti es la honra, Señor, y fortalece. Ahí donde hay enfermedades, ahí donde hay tribulaciones, problemas, llegues a solucionar, llegues a obrar de una manera muy especial, Espíritu de Dios. Te lo suplico, te clamo, te invoco que tú destruyas totalmente toda angustia, toda desesperación de cada uno de mis hermanos y que nos dé la paz y que nos libres totalmente de este virus, de esta pandemia de nuestra nación de Guatemala. Así es, mis hermanos, que el Señor les bendiga, ánimo, fortaleza y fuerza para seguir adelante. Y vamos a recibir la bendición diciendo, yo la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así es, mis hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias y si Dios lo permite, nos vemos a la próxima.